Buenas noches. Hoy estamos martes 20 de octubre, las 0000. En realidad ya estamos en miércoles 21 como siempre. Están en Confirmado la Moncloa, el programa de análisis diario de política en España con Carles Enrique. Alrededor de 30 minutos para desgranar la actualidad de nuestro país. Hoy el comentario en día vamos a empezar con una reflexión personal, que es que algunos quienes me siguen en Twitter lo saben, que agradecido a los regalos que voy recibiendo de forma prácticamente continuada. Y hoy pues ha sido uno de esos días, están las fotos en Twitter quien quiere verlas y lo de siempre, agradecidos y bienvenido cualquier cosa que venga. Pero la reflexión vamos a intentar, aparte de esta parte digamos más animada, de reflexionar un poco sobre la situación a día de hoy. Algunos cada vez vemos más nervios, gente más tensada, gente que parece que tiene la sensación de que se va a acabar el mundo. Efectivamente, estamos en una crisis grave, no, gravísima, pero los que ya llevamos unos meses comentando el tema, los que nos acompañan en estos comentarios, intentamos siempre apaciguar, digamos, los ánimos, porque parece que los nuevos que han llegado, vamos a decirlo así, a esta situación, no sé, ¿qué hacían hace 3 meses? ¿No la veían clara? Era algo diferente. Alguna gente se ha dado cuenta ahora de que esto es lo que es. Alguna gente, por ejemplo, ha pasado hoy, cuando hemos explicado en la sección esta nueva de currículums, el de Pablo Casado, nos han escrito sorprendidos. Ah, no pensamos que tuviera este currículum. Pero señores, ¿a quién vota la gente? Que nadie sabe los currículos de los políticos que tenemos. Llevamos dos y realmente son infames los dos. Es decir, entre los dos llevamos 0 minutos cotizados en seguridad social. Fuera de la política, obviamente. 0 minutos. Experiencia en la empresa privada entre los dos, 0 minutos. Ojo, presidente y líder de la oposición. Mentiras en sus currículums. Hemos dicho unas cuantas y seguramente nos hemos olvidado algunas. Y ese es el problema a veces, de que la gente en este país, y ese es el comentario que creo que habría que hacer en voz alta, nos importa todo un huevo, hasta que no tenemos un problema. Y ahí es donde deberíamos pensar si nos debemos preocupar por nuestro país en los momentos buenos y en los malos, o solo nos debemos preocupar cuando nos tocan el bolsillo, cuando nos van a subir los IVAs, cuando nos van a quitar el empleo, cuando nos van a tocar con los ERTES. Oiga, señores, que la vida no es solo las buenas cosas y sentarse en un sofá y pensar y decir, oh, qué bonito es todo. No, no. Para tener eso, mucha gente se ha esforzado. Para llegar a la situación que tiene este país, que es uno de los países, aunque a alguno le cueste, todavía líderes en el mundo, ha habido mucha gente que se ha partido la cara. Hemos pasado muchos momentos difíciles y parece que hemos llegado a la época que la sociedad actual, en una mayoría, simplemente ha pensado que ha venido el mundo de paseo, vamos a decirlo así, se ha encontrado una situación excepcional y les importa bien poco hasta que les tocan lo suyo. Oiga, no. Si queremos dejar a nuestros hijos, nuestros nietos, a quien queramos, alguna cosa decente, lo mínimo que podemos hacer y debemos hacer es preocuparnos por dónde estamos, cómo queremos estar y con quién queremos estar. Porque si simplemente estamos de paso por la vida, como hay mucha gente que está, pues obviamente les llega una situación como esta y no saben cómo canalizarla. Porque al final la vida es canalizar situaciones extrañas, y lo hemos dicho alguna vez. No todo en la vida es bonito, no todo en la vida es divertido. Hay momentos bonitos, hay momentos complicados, hay momentos duros. Y la gracia de vivir es pasar por todos ellos e intentar sacar al menos un aprobado. Y hoy día podemos decir algunos con claridad que la sociedad española está ahora mismo en un suspenso y en un muy deficiente. Y solo hay que ver las redes, el histerismo y las situaciones a veces extrañas de gente que se comporta más como hooligans de partidos que como ciudadanos de pleno derecho. Y eso nunca lo debemos olvidar. Todos tenemos los mismos derechos en este país porque para eso, mejor o peor gestionada, esto se llama democracia. Con lo cual, no se olviden de eso y como siempre decimos, vamos adelante ya con los titulares del día. Obviamente, la noticia del día no puede ser otra. Hoy
en unas horas empieza la moción de censura de Vox, aquella anunciada en julio, y va a ser el primer tema que vamos a hablar, que al final parece más, vamos a avanzar ya el tema, parece más una moción de confianza de Casado que una moción de censura de Vox. Ya se habrá Casado en qué líos se ha metido. El resto de titulares del día, pues vamos con una cosa que llevamos tiempo comentando, que es si hay la necesidad de unificar los criterios autonómicos en la situación actual. Es algo que hemos comentado muchas veces, de que el gobierno se había desprendido del mando único para no aligerar la situación, sino para sabiendo y siendo consciente de que 17 reinos de taifas iban a complicar más la situación y en ese momento volver a tomar las riendas. Pues eso es una opción cada vez, vamos a decirlo, más visible. De las opciones visibles que hemos tenido esta mañana, una mañana de, vamos a llamarle de entretenimiento, ha sido el tema de subir los sueldos a los diputados. El garigay que se ha montado entre unos y otros, desmentidos, votaciones, cambios de votaciones, ahora digo ahora digo Diego, ahora lo otro, confirma lo que algunos tenemos muy claro, que el nivel de la política en España no es bajo, es lo siguiente, es decir, levantas una alfombra y no ves políticos. Has de levantar el suelo de debajo de la alfombra para ver a los políticos, porque realmente tienen un nivel tan ínfimo y tan bajo que parece inaceptable. Y obviamente, el tercer punto titular es que Europa sigue apretando. Y hoy la noticia ha sido de que la presidenta de la Comisión no quiere venir a España. Ha cancelado su viaje, según parece lo del Poder Judicial, aquello que nos vendió el Partido Socialista y Pedro Sánchez, que era una cosa normal, pues no debe ser tan normal cuando ha levantado tantas ampollas en tan poco tiempo. Y el último tema del día hoy será, obviamente una noticia no de última hora, pero casi hace las 8, a las 9 ha salido más o menos, que mañana sale la sentencia de Trapero y que saldrá suelto. Bueno, vamos a hacer nuestro comentario. Aquí siempre hemos dicho que a los jueces las sentencias, lo principal y fundamental en nuestro derecho es respetarlo. Y obviamente en esa línea no nos vamos a separar. Empezamos entonces. Hoy es la moción de censura que, recordemos, presentará el diputado por Cataluña de Vox, Ignacio Garriga, que es quien la defenderá. Y como hemos dicho, es muy curioso, porque era una moción que cuando se presentó en su momento, todo el mundo tenía su opinión, nosotros dijimos la nuestra, pensamos que lo más acertado era presentar un candidato que no fuera del partido de Vox, para un poco dar la sensación de magnanimidad o de incluso de abertura. Se intentó, no se ha conseguido, vamos a decirlo así claro, y el resto de los partidos pues le daban poco recorrido y poca importancia. Hasta parecía hasta hace unos días que incluso ni Sánchez iba a participar en la moción de censura. Pues parece que las cosas han cambiado. La situación cada vez se hace más complicada y la poca entidad que parecía tener la moción de censura se va a convertir mañana en lo que debe ser una moción de censura y en eso nadie lo ha negado. En el acontecimiento más importante que se debe producir en ese día en un país. No hay cada día mociones de censura. Y realmente la situación es complicada porque cada vez se ve más que hay un partido, denominado Partido Popular, que cada vez empieza a tener más dificultades por su escaso liderazgo. Hoy hemos hablado en el programa a la tarde, en el programa del currículum, hemos hablado del currículum de Pablo Casado, no voy a repetir todo lo que hemos dicho, pero realmente es sorprendente. Es decir, la poca o la carencia, digamos, incluso de estudios que parecía su fuerte del candidato popular y la debilidad que tiene y que afronta. Uno ve su pasado y dice, oiga, pero este señor, ¿cómo puede estar aquí? Y realmente lo de hoy y mañana, recordemos que es 21 y 22, cada vez está más claro, y algún diario ya lo está titulando así, que parece más una moción de confianza de Pablo Casado, a ver qué decide, si votan a favor, en contra, se abstienen, que realmente la propia moción que todo el mundo sabe que no va a salir. Y es curioso porque cuando hay una moción de censura o cualquier votación de ese estilo, no se esté ahora barajando la opción de si va a salir o no, que parece obvio que será que no, sino la opción de qué va a votar un partido en una moción que sabemos que van a perder. O sea, la situación es tan esperpéntica en ese sentido que es más importante ese voto, esa decisión, y es lo que va a llevar todos los titulares a partir de mañana, que la propia votación en sí. Al final, manejar una situación como una moción de censura es muy complicado y hay que admitir
vamos a decirlo con claridad, aquí criticamos cuando queremos criticar, que al final no tanto por la capacidad, vamos a decirlo así claro, de Vox de gestionarla mejor o peor, creemos que con otro candidato hubiera ido mucho mejor el tema, pero sí por la incapacidad del PP de gestionar algo que no es suyo. Curiosamente, la moción ha tenido un embalaje y está teniendo y tendrá una salida suficientemente interesante para que mañana estemos todos pendientes. Y realmente, ya dijimos que esta semana sería interesante, pero la moción le da ese valor político, digamos, que hace que todavía haya un interés mayor. Veremos en estos 2 días cómo son los debates. Participarán en principio todos los líderes políticos. Ninguno se la va a perder, obviamente. Y algunos creemos que de cara al PP habrá un antes y un después de esta moción. Vamos a verlo si así se confirma. Vamos ya al resto de titulares del día. El primero, una cosa que vamos semanas comentando. Ahora, hoy ha salido de nuevas medidas en Galicia, las nuevas medidas en Cataluña, por ejemplo, cerrar las tiendas 24 horas a las 10, comunidades autónomas que se están disparando al doble de lo que en teoría se permitía, como Navarra, con más de 1000 casos en porcentaje. Estamos en una situación cada vez más complicada, vamos a decirlo así de claro. Europa, como continente, apoya esta situación de caos. Hemos visto lo de Irlanda, vimos el otro día lo de Francia. La situación parece que esta segunda ola se va a acentuar de cara al invierno, que era la lógica, es decir, de cara al principio del frío. Y esto nos lleva a esa reflexión que hicimos en su momento. ¿Pueden gestionarse dentro de un propio país 17 decisiones diferentes solo por cambiar de provincia o cambiar de comunidad autónoma? ¿O es más lógico que haya un criterio único y un mando único, como hubo en la primera ocasión? Pues algunos seguimos pensando que todo esto es una artimaña del gobierno. Bien pensada, podemos calificarlo, mal pensada, cada uno tendrá su opinión, pero en el sentido de dejar caer a la población que 17 decisiones lo único que van a hacer es confundir y llevar al caos, y que el mando único es el necesario e imprescindible. Y vamos a ver en los próximos días hacia dónde se gira todo este tema, porque lo que está claro que cada vez hay más comunidades con dificultades, vamos a decirlo así claro, y cada vez parece más incongruente que en situaciones similares una comunidad decida una cosa y otra comunidad decida otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Que unos son más conservadores o más leales, digamos, a la intendencia sanitaria, otros a la intendencia económica? Claro, esto al final lo único que conlleva es, en un mercado único, que España no deja de ser un mercado único, conlleva confusión total. Es decir, la gente al final ya no es aquello de que no sabe si se puede mover, no se puede mover, depende de dónde estoy, puedo ir a un sitio, puedo reunirme con tantas personas o con menos, y parece que ese mando único que algunos creemos que es necesario, vamos a decirlo así, puede volver a producirse en los próximos días. Entramos en unas semanas complicadas, lo hemos dicho siempre. Siempre hemos calculado de que la segunda ola entraría con fuerza cuando empezara el frío, vamos a decirlo con claridad, que eso en teoría debe ser principios de noviembre, al menos en la península, en otros países pues prácticamente ha entrado, y ya veremos también con qué fuerza entra el frío. Pero al final, estamos hablando de un tema sanitario y el clima, el tiempo, pues afecta. Y vamos a ver cómo va a afectar en las próximas semanas de una manera importante. Y como importante ha sido la mañana que hemos tenido hoy. Porque realmente yo a estas alturas, les voy a ser sinceros, yo no sé si se han subido el sueldo, se han bajado el sueldo, se lo han dejado de subir, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ha habido, en el pleno de esta mañana, ha habido tantos dimes y diretes, tantos desmentidos, tantas frases de unos, de otros, que al final lo que parecía cierto, o lo que es cierto, de que se ha aprobado unas líneas, pero luego se aprueba el presupuesto, con lo cual se sube los sueldos, pero ahora no se suben porque ahora lo votamos en contra, al final se forma un galimatías que lo único que nos debe hacer reflexionar es una cosa. Y vamos a decirlo, a estas horas se puede decir con claridad. ¿Quién es el perfecto imbécil que plantea subir los sueldos a los diputados? Ya nos da igual que voten que sí, que voten que no, si se tiran de un puente o hacen lo que quieran, porque su inutilidad es manifiesta. Pero que alguien ya presente ese tema, realmente ya es grave. O sea, los mismos días que están presentando recortar todo, subir impuestos, etcétera, etcétera, algún iluminado
o a alguna iluminada, porque en este país hay que decirlo así, se le ocurre plantear que se vote si se suben los sueldos. Pero ¿tienen dignidad esta gente? ¿Tienen vergüenza? ¿Van por la calle? ¿O solo llegan final de mes y cobran su sueldo, su mejor sueldo de su vida? Y podríamos citar un montón de diputados, por no decir la mayoría, que no han tenido, si hemos visto los currículos de los dos líderes de los partidos, y ya verán, cuando vean los de los tres siguientes, es para echar una lágrima, pero para echar una lágrima porque uno piensa, pero ¿tantos sinvergüenzas hay en este país? ¿Tanta gente que no tiene la mínima capacidad intelectual e inteligente para entender qué es la calle, para pasearse, para tomar un café y ver, oiga, que estamos en medio de la crisis, dicha por el propio presidente, mayor desde la guerra civil? ¿Y vamos a subirnos el sueldo? No ya que voten lo que sea, que se pueden equivocar, pueden lo que sea, pero ya plantearlo es tan ridículo y tan vergonzoso que uno al final entiende de que esto a veces parece que ya no es política, esto a veces parece que estamos en un país de cachondeo. Y cuando en un país la gente piensa que hay cachondeo, pasa lo que pasa. Algunos se creen entonces que las leyes nos las podemos pasar por debajo del forro. Y claro, intentamos, y entramos en el siguiente tema, saltarnos el tema del Poder Judicial y la división de los poderes del Estado, como si no pasara nada. Y claro, pues los jueces se enfadan, lo dijimos ayer, los fiscales se enfadan, bueno, se enfadan, se niegan a participar, y hasta la presidenta de la Comisión Europea se niega a venir a España. Y se niega a venir a España porque obviamente a un país que tiene comportamientos no democráticos propios de regímenes dictatoriales, pues uno debe negarse a ir. Igual que a nadie se le ocurría venir a la España de Franco, vamos a decirlo así, o muy pocos, porque era la vergüenza de Europa en aquel momento. Pues seguramente, aunque algunos sigan sin saberlo y sigan viendo los aplausos a Sánchez, etcétera, etcétera, para cierta Europa comenzamos a ser ese grano, perdón la vulgaridad, asqueroso, lleno de pus, que hay que reventar de alguna manera u otra, porque si no, estaremos fuera de Europa. Y ya no vamos a entrar en qué es estar en Europa o estar fuera de Europa. Los que nos consideramos europeístas, pues obviamente tenemos una opinión muy clara y muy directa sobre este tema. Pero parece ser que en el gobierno hay gente que no entiende todavía qué es Europa. Sí, seguramente alguno de esos que dice que habla muchos idiomas, sobre todo, y que es muy viajado y tal, sí, que según parece ha estado por Grecia, cuando aquel desastre. Pues personajes como esos son personajes que avergüenzan en Europa. Y son personajes que en cualquier país democrático no tendrían su cabida dentro de las instituciones. Y lo hemos dicho muchas veces. Y una cosa es que esta gente se presente y sean votados, igual que hemos hablado en su momento de Bildu, y es la misma comparación. Y vamos a ser claros, y a alguno le va a enfadar la frase, y es respetable que la gente vote a quien quiera votar, pero otra es que el gobierno se apoye en este tipo de gente. Y eso es una diferencia muy importante, porque una cosa es ser votado, porque gente hay para todo en esta vida, por suerte, porque no todo el mundo son iguales ni somos iguales, y eso es magnífico, pero de eso a que sirvan de apoyo y que chupen, digamos, del dinero de todos para hacer cosas cuanto menos extrañas y más propias de regímenes dictatoriales, pues nos lleva al pozo donde nos lleva. Que empezamos la legislatura hace un año, pues como cualquiera puede tener su opinión, pero en una consonancia con Europa, en una alegría incluso diríamos, éramos el país más receptor de hasta de turistas, y ahora simplemente parece que nos estamos convirtiendo no en el hazmerreír, sino en la vergüenza de Europa. Vamos a decirlo con claridad. Y cuando uno es la vergüenza de Europa, tiene un problema, porque al final, y lo hemos dicho muchas veces, Europa es quien tiene el dinero para dejarnos. Y obviamente, si alguien no se fía de alguien, lo que menos va a hacer es dejarle dinero. Y eso ténganlo claro ustedes y los políticos. Europa no va a ceder a ningún chantaje y menos va a ceder a quien haga tonterías como las que está haciendo con el Poder Judicial o pretende hacer el gobierno de Sánchez e Iglesias. Y en ese sentido, pues lo mismo que llevamos diciendo hace días, las semanas se van a volver más intensas y la presión va a ser más intensa. Y esto no es un tema fácil. Y hoy cerramos ya el día con el último tema, que no sé si nos vamos a alargar mucho o no, pero ha salido de que mañana será suelto Trapero, el jefe de los Mossos de Escuadra, implicado en el tema
del procés de Cataluña, perdón. Y bueno, ha habido, nada, en las pocas horas desde que ha salido la noticia, uno de los jueces no estará de acuerdo, pero bueno, en principio la sentencia será absolutoria. Y algunos volvemos a decir lo que hemos dicho hasta el primer día, lo que dijimos cuando fallaron la sentencia contra Junqueras o contra el que sea. Las instituciones judiciales se respetan, punto. ¿Que han considerado estos jueces que este señor no ha hecho ni un delito de sedición ni nada? Bueno, ahora quien quiera recurrir, no hay acusación particular aquí, es decir, si la Fiscalía quiere recurrir, pues ya decidirán otros jueces si el tema va adelante o no va adelante. Pero si creemos en la independencia judicial, creemos para lo bueno y para lo malo, y que algunos personalmente podamos pensar que el señor Trapero podría haber sido condenado por estos hechos. Bueno, yo también puedo pensar que no me gusta un presidente o no me gusta un ministro, pero oiga, es mi opinión. Yo no soy juez ni parte. Simplemente explicamos historias. Y aquí la historia es muy fácil y a mucha gente le va a desagradar. Igual que desagradó, y hago un inciso rápido, el otro día el poco interés que mostré por el tema de Bolivia. Oiga, a mí me hace gracia los que lo critican. Sigo diciendo que la mayoría que critican no saben colocar Bolivia en un mapa. Con lo cual aquí la supina, vamos a decirlo, el supino conocimiento que tiene su origen en que todos somos seleccionadores de fútbol de España, de las cosas de la gente, es alucinante. Porque la gente se mete en unos embolaos a veces de hablar de cosas que no sabe y a veces critica a gente que a lo mejor, y en este caso lo de los jueces, pues se han tenido que tragar 3.000, 30.000 o 300.000 folios para decir una sentencia que obviamente no se inventan una mañana porque se han levantado con mal de barriga. Respetemos las decisiones judiciales, no intentemos saber de todo, porque de todo no sabemos. Eso sí, tengamos nuestra opinión, que lo hemos dicho siempre, reflexionemos de lo que sea, pero por favor, empezó a escuchar ya insultos a los jueces de todo, que eran unos sinvergüenzas, que no sé qué. Así no se hace un país. Un país se hace desde el respeto, y lo hemos dicho siempre. Y obviamente, y quienes nos toca en este caso, en mi caso, comunicar cosas, pues obviamente podemos aceptar o no la crítica. Cada uno es como le dé la gana. A mí, sinceramente, me entra por un lado y me sale por otro. Pero ¿dónde voy? Que al final estamos tan acostumbrados a decir en este país tonterías que al final cuando vemos los políticos que tenemos, y lo hemos dicho más de una vez, no dejan de ser el reflejo de la sociedad que tenemos. Y la sociedad que tenemos en este país, por desgracia, nada tiene que ver con la sociedad que había hace 20 años o 30 años del esfuerzo y el trabajo. No, estamos en una sociedad de la vagancia, del sofá y de los súper listos, porque aquí todos somos muy listos y todos sabemos ahora, y vuelvo al tema anterior de Bolivia, y nadie sabe ni la capital de Bolivia, vamos a ser sinceros, y todos sabemos de papeles internacionales y todos sabemos de las fotos de las tarjetas del teléfono de Pablo Iglesias y todos elucubramos que había fotos pornográficas y no sé qué. Señores, con todo respeto, la mayoría de gente que habla en este país son unos bocas que se nota que Sálvame es el programa más visto, porque realmente funciona el cotilleo y el marujeo. Y las cosas serias son, sobre todo, respetar las sentencias, respetar lo que dicen los jueces, si no nos gusta oponernos a ella, y si alguien considera que nadie se opone, pues que se hubiera presentado como acusación particular. Oiga, que esto es la democracia, cada uno puede hacer lo que le dé la real gana. El problema es que la gente no sabe a veces hasta dónde llega la capacidad de actuar que tienen. Y cuando las cosas no se saben, pasa lo que pasa, que luego vienen los lloros y luego vienen las lágrimas. Pero al final, las cosas, como siempre decimos, son lo que son. Y las explicaciones, en muchos casos, son mucho más sencillas de lo que la gente cree. Intentemos, pues, ser humildes dentro de lo que podamos, ser respetuosos e intentar buscar explicaciones sencillas a las cosas que no entendemos. No intentemos entender todo, porque todo ni se entiende y entre nosotros. A veces no vale la pena intentar entenderlo. Cerramos ya la edición, ya miércoles día 21, en unas horas la moción de censura. Mañana volvemos con el desayuno a la mañana, ya estará iniciada seguramente el pleno, y a la noche volvemos con el programa, las 0000, y recordamos que el próximo programa sobre el currículum
que a alguno le ha parecido muy irónica mi frase de esta tarde, será sobre Santiago Abascal. Mi frase la resumo. He dicho el primero y el segundo fueron 20 minutos, a lo mejor el de Abascal son 2 minutos. Oiga, cada uno que entienda lo que quiera, pero aquí no nos casamos con nadie y aquí decimos las cosas como son. Y por eso, como siempre decimos, seguimos.